¿Se acuerdan que proyecté una lámina y les dije que traía un tema? Entonces, cuando la preparé la guía, me quedé con la duda de, ¿se los explico? ¿No se los explique? No, sí vale la pena que se los explique. Entonces, pues vamos a verlo. Ah, caray, estoy toda como despeinada, pero es que hace mucho calor, no sé ustedes, pero creo que estamos en el infierno. Uno, porque estamos encerrados, y dos, por el mendigo calor que hace. Pero bueno, voy a compartirles mi lámina que veíamos la clase pasada. Nada más que ahora no la veo. Acá está. Ok. La clase pasada platicábamos de la enajenación de acciones y decíamos que esta enajenación de acciones tiene un tratamiento completamente diferente. Tenemos dos opciones. La más cara, que es aplicar el monto total de la operación un 20%, o bien que el accionista levante la mano y le diga al adquirente, oye, voy a dictaminar mi operación. Entonces, sigue todo el proceso del dictamen y la cantidad con respecto al 20%, pues va a ser menor. ¿Cuál es la razón? En realidad, que esto son puntos que ahorita vamos a ir afinando. La razón es que un 20% es una tasa directa. En cambio, el procedimiento que veíamos en el casito práctico nos dice que repartamos la ganancia, la dividamos entre el número de años que la tuvimos. Y sobre ese cachito, es como si fuera, la ganancia es como si fuera una pizza. Y la ley lo que nos dice, oye, ¿en cuántos años tuviste en tenencia estas acciones? Ah, pues las tuve 10 años. Ok, parte esa pizza en 10 y solamente de una rebanada vamos a pagar el impuesto. Pero el impuesto lo vamos a pagar con una tarifa, no con una tasa. Entonces, no es lo mismo aplicarle a 1,000,000 el 20% que agarrar 100,000 pesos y aplicarle una tarifa, porque sabemos que dependiendo de dónde se posicione, pues le va a tocar una tasa pequeña, no va a caer hasta el 35%, va a caer en los primeros renglones de la tarifa. Esa es una de las principales razones por las cuales es más barato el dictaminar la operación. Aparte de que me permiten que yo no solamente me vaya por el precio de venta, sino me dicen, oye, tienes un precio de venta y también tienes un costo y solamente págame el impuesto sobre la ganancia. Es como si a nosotros nos dijeran, oye, te voy a, te voy a calcular tus impuestos sobre lo que ganas. No me importa que seas del régimen de honorarios, por ejemplo. Oye, espérate, no me quieras aplicar lo mismo que en sueldos. En honorarios, si cumplo con unos requisitos, tengo derecho a tener deducciones. Y solamente por la diferencia entre mis ingresos menos mis deducciones, pago el impuesto. Esto es lo mismo que ocurre en el caso de enajenación de acciones. ¿Ok? Entonces veíamos que ese 20%, voy a leer textualmente esta oración, dice, el pago provisional será por el monto que resulte de aplicar la tasa del 20% sobre el monto total de la operación, ¿sí? Deducción alguna, es lo que alcanzamos a entender en esa parte. Dice, y será retenido por el adquirente si éste es residente en el país o residente en el extranjero con establecimiento permanente en México, excepto en los casos en que el enajenante manifieste por escrito al adquirente que efectuará un pago provisional menor y siempre que cumpla con los requisitos que señale el reglamento de la ley. Déjenme ver, creo que no vamos a tenernos que ir a la ley. Dejo de compartir. No me traje mi compendio, pero ahorita buscamos aquí la ley del ISR. Me falta una pequeña oración en ese artículo 126. Ustedes que tienen ahí su ley o que tienen tienen su compendio, me faltó
esta segunda oración, que la voy a pegar en la lámina. Sí, vamos a pegarla en la lámina. Ay, pero quedó muy grande. Ok. Y estas son de las cosas, como de los puntos finos que trae la ley. ¿Ok? Y no quise dejarlo desapercibido. Más adelante, si se dedican a impuestos, pues van a tener que analizarlo en algún momento. Y si no, pues puede ser que en su vida cotidiana se enfrenten a una operación de este tipo y pues ya lo saben, ¿no? Acabo de agregar lo que está en negritas y dice, en el caso de que el adquirente no sea residente en el país o sea residente en el extranjero sin establecimiento permanente en México, o sea, es extranjero. Dice, el enajenante enterará el impuesto correspondiente mediante declaración que presentará ante las oficinas autorizadas dentro de los 15 días siguientes a la obtención del ingreso. Ok, si el adquirente es extranjero, me estás pidiendo que yo que las estoy enajenando entere el impuesto, porque el extranjero pues le van a valer gorro las leyes mexicanas y no va a enterar el impuesto y tu autoridad no tienes forma pues de controlarlo, porque no tienes, digamos, como la documentación como para decir, ah, este extranjero entró y entonces se llevó dinero o vino de visitante. No llega a tanta la información que tienes. Entonces, pues si hay recaudación de impuestos, vas a asignar a alguien para que te los declare y tú no pierdas ese impuesto. La pregunta que surge aquí en estas dos oraciones es, ok, ya me quedó claro del extranjero. ¿Y si es mexicano? Si ustedes leen su siguiente oración de su artículo 126, párrafo cuarto, en ningún momento hace mención a qué ocurre con el ejemplo que poníamos el lunes, en donde yo le vendí a Toño algo y Toño era el adquirente y él iba a entregar el impuesto. Entonces Toño lee el párrafo y dice, ¿me lo quedo? ¿Cuándo lo entero? Y entonces aquí vemos una falla que tiene la ley. Y todos hemos escuchado a nuestro maestro de Derecho Fiscal, de repente escuchamos a los maestros decir es que tiene fallas y hay que interpretarlo y demás. Aquí vemos claramente que no tenemos forma de saber en qué momento, en nuestro ejemplo, Toño tiene que entregar el impuesto porque él es mexicano. Si Toño fuera extranjero, entonces yo solita tendría que ir a enterar mi 20%, porque Toño no lo va a hacer. Toño va a venir a hacer la operación y se va a ir. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Oye, ¿cuándo presento el pago provisional? En el caso de que el adquirente no sea residente en el país. Bueno, más bien, ¿cuándo se presenta el pago provisional? Me lo dice cuando sean extranjeros y me dice dentro de los 15 días siguientes a la obtención del ingreso. ¿Y si son residentes en México? Y aparte, más adelante, el 126 me dice, oye, cuando el adquirente te haga la retención, te expida un CFDI y una constancia y todos los documentos que necesites para presentar tu declaración anual. Ok, ¿cómo le expido el CFDI si no sé cuándo tengo que presentar? ¿Qué opinan de esta parte? ¿Qué harían? Que Toño se dé a la fuga, se quede con los 20,000 pesos. Pues la ley está mal, pues nadie está obligado a lo imposible. ¿Qué harían? Con lo poco que saben de fiscal, ¿qué harían? ¿No?
Tengo una duda, profesora. Dime. Con esto que está mencionando, sí estuvo. Con esto que está mencionando, ¿qué pasa si haces una retención y no debías hacerla? ¿Pagas recargos si pagas multa? Porque en este caso, yo no retendría los 20,000, pero en el caso de que sí tuviera que haberlos retenido, y sí los retengo, pero no debí haberlos retenido, ¿yo pago multas? Pero es que ¿por qué los retuviste? O sea, es la parte que no entiendo. Tú, la disposición de renta te está diciendo que sí tienes que retener. Entonces, tú tendrías la obligación de retenerlo y tendrías que buscar la forma en que lo enteras. Pero no habría forma en que tú agarraras y dijeras, voy a retenerle a alguien. ¿Por qué? Pues porque se me ocurrió que le quería retener. Ahí como que, ¿qué te está obligando la ley? A nada. Ahí te meterías en una broncota. ¿Por qué? Porque vamos a pensar que ahorita que presento la declaración anual, yo te expedí un CFDI y tú me dijiste que yo tenía la obligación de hacer mi CFDI con algo que tú me ibas a retener. Yo no soy contadora, yo no sé, yo te hice caso porque a mí lo que me interesaba es que me pagaras. Entonces tú no enteras la retención, no estabas obligado. Presento mi declaración anual y resulta que tengo un saldo a favor. Lo primero que me va a decir el fisco es, uno, en la declaración anual yo le voy a decir quién fue la persona que me retuvo, ya sea física o sea moral. Entonces la autoridad tiene tus datos. Tengo un saldo a favor. La autoridad me lo va a rechazar y me va a decir, oye, ¿qué crees? Que tu retenedor no me ha dado las retenciones. Entonces yo le diré al SAT, pues está bien chido, compadre, pero ¿qué crees? Ese no es mi trabajo. Yo expedí mi CFDI con un cierto importe, me pagaron el importe neto quitando retenciones, el cachito que me tocaba a mí pagar o que quieres que yo te presente, no lo puedo hacer porque ya me retuvieron, pues arréglate con la persona física o con la persona moral que me retuvo. A mí no me molestes. Yo lo que tengo es lo que realmente percibí. Entonces la autoridad va a decir, pues sí es cierto, ¿verdad? ¿Para qué la pongo a trabajar si es mi trabajo? Entonces me va a devolver mis 4,000 pesos de saldo a favor, por ejemplo. Y entonces sí, se va a voltear contigo y te va a decir, oye, Imelda me dice que tú le retuviste. ¿De qué le retuviste? Si Imelda, ¿qué podría ser? La actividad que realiza Imelda no es sujeta de retención, no fue un honorario, más bien fue una actividad empresarial. La actividad empresarial no está sujeta a retención. O Imelda, sí, no está sujeta a retención por parte ni de personas físicas ni de personas morales. ¿Qué le retuviste? No, pues es que a mí el primo de un amigo me dijo que yo tenía que retenerle el 10% igual que a honorarios. La autoridad te va a decir, pues, ¿qué crees? No hay disposición expresa que te obligue, pero tienes un CFDI en donde retuviste y me tienes que enterar la retención. ¿Cuándo tenías que haberla enterado? No, pues en marzo de 2020, ¿ok? Estamos en abril de 2021. Me pagas esa retención con actualización y con recargos. Y como yo lo descubrí, aparte te multo. Y sí, y solo sí, lo vas a tener que pagar. Ahí no hay forma. Oye, pero es que viéndolo bien no estaba obligado. Te diste cuenta tarde porque yo vine a decirte que no estabas obligado. Tú creíste lo que un primo de un amigo te dijo. No fue así, pero tienes un comprobante en donde tú te obligaste solidariamente a hacer una retención y a enterármela a mi fisco. Entonces, ahí tú verás la contingencia que tienes. Y obviamente se van a meter a ver tus papeles y a decir, ¿y qué hiciste con ese gasto de Imelda? ¿Lo hiciste deducible? Sí. Pues, ¿qué crees? No enteraste las retenciones en tiempo, va para atrás tu deducción
y corrígeme tu declaración anual. Y si hay diferencias, sí, ¿por qué no? Y ya la presentaste tu anual, vamos a pensar que ya estamos en agosto, preséntame lo que me debes con actualización y con recargos y te multo porque yo lo descubrí. O sea, la situación no es de me clavo el billete. O sea, no hay forma. No hay forma porque todo está hilado. El CFDI ya llevó a cauce todo. Entonces, para que yo efectúe una retención es porque hay un CFDI de por medio. Literalmente. ¿Ok? No sé si hay otra duda. ¿No? Ok. Lo que vemos aquí en nuestra ley de renta es que no nos está dejando aparentemente desamparados. Y no podemos decir, ya la hicimos. No se vale. Porque en automático recordamos nuestras clases de derecho fiscal, y recordamos que nos enseñaron ese maravilloso artículo 1 que nos dice que el Código Fiscal de la Federación entra en defecto de, lo cual quiere decir, oye, puede ser que te encuentres una legislación fiscal defectuosa y no te quieras pasar de listo. Tienes que aplicar el Código Fiscal de la Federación. ¿Ok? Y el Código Fiscal de la Federación va a entrar en sustitución a decirme qué tengo que hacer con esa retención. Ah, pone aquí Israel, llorar. No, pues, ¿por qué vas a llorar? No, ya ahorita llorar, ¿no? Los del SAT están traen cosas muy rudas. El artículo 6, en su cuarto párrafo, nos dice, las contribuciones se pagan en la fecha o dentro del plazo señalado en las disposiciones respectivas. Oye, es que no hay fecha. No te preocupes. A falta de disposición expresa, el pago deberá hacerse mediante declaración que se presentará ante las oficinas autorizadas dentro del plazo que a continuación se indica. Si la contribución se calcula por periodos establecidos en la ley y en los casos de retención o de recaudación de contribuciones, los contribuyentes, retenedores o las personas a quienes las leyes le impongan la obligación de recaudarlos, la enterarán a más tardar el día 17 del mes de calendario inmediato posterior al determinación del periodo de la retención o de la recaudación respectivamente. Es decir, esta primera fracción casi dice que las retenciones se están realizando en forma periódica, porque hay una actividad que constantemente requiere que se esté reteniendo. Por ejemplo, salarios. Si no hubiera una disposición expresa que hablara de cuándo los patrones tienen que enterar las retenciones de los trabajadores, entonces veríamos qué aplicaría. Pero aquí es cada mes, mientras yo siga trabajando, me pagan y me retienen, me pagan y me retienen. En el caso de la enajenación de acciones, no es una actividad cotidiana que se dé mes a mes. Se dio porque el accionista decidió vender acciones. Entonces viene la fracción 2 que dice, en cualquier otro caso, dentro de los 5 días siguientes al momento de la causación. Entonces aquí es que es constante. Aquí es como que ocurre una sola vez. Y por lo tanto, aquí se descifra el enigma que no nos dijo el 126. Nos dice que caemos en la fracción 2 y entonces, si yo enajené mis acciones hoy, a los 5 días siguientes de que los causé, pago el impuesto. ¿Ok? Hay muchas personas que creen que es a más tardar el día 17. No les extrañe cuando lleguen a ver este tipo de temas que haya gente que se vaya con la fracción primera y gente que esté a favor de la fracción segunda. Yo todas las operaciones que he visto de enajenación de acciones siempre han sido tomando el criterio de que caen en la fracción 2. Además, como les comenté,
es una operación que se estudia mucho. El accionista ya sabe cuánto va a pagar. No, no crean que, o sea, el dictamen nos dice, oye, tú ya pagaste el impuesto y el dictamen viene después. Entonces, ya se saben los números. Cuando no sabemos los números, es cuando la ley nos dice, termina todo el mes de abril, junta todo lo que hiciste en el mes de abril, de la actividad que realices, y me pagas el impuesto a más tardar el día 17. Me está diciendo que la operación todavía del mes no está perfeccionada. Pero en el caso de la enajenación de acciones, la práctica nos dice que el accionista, desde el momento en que mete el aviso, ya sabe si tuvo ganancia, si tuvo pérdida y cuánto va a pagar de impuesto. Sonaría ilógico que lo enajenara hoy y presentara el impuesto el 17 de mayo. Es como si estuviera calentando el dinero. Mucha gente se va por esta parte, por la primera fracción, porque consideran que les conviene, que es la idónea y dan muchos argumentos. Pero los argumentos es, pues no he estado en una operación de enajenación de acciones y entonces, pues como todas se pagan el día 17, mi interpretación es que todas es para el día 17 del mes siguiente. Y la realidad es que no. Esta operación, como les comenté, no es de que el accionista diga, hoy no tengo nada que hacer, tengo una noche de insomnio y hoy voy a enajenar acciones y ya, las voy a enajenar y hay que se hagan bolas y las voy a vender a, no sé, como tener ahí una cajita de chicles y decir, me costaron tanto y los voy a vender en tanto. No, entran demasiados elementos. Como platicamos, no sabemos si el accionista tiene esas acciones realmente, porque tener, las puede tener que sí se le exhibieron, pero no están pagadas. Entonces, oye, ¿cómo quieres vender algo que no es tuyo si todavía le debes a la empresa las acciones? Entonces tengo que pagarlas primero, pues sí. Es que se me ha olvidado, pues no se te vaya olvidando, ¿no? O de repente el accionista se le olvidó que dijo, bueno, somos cuates, ponme como accionista y en la siguiente acta de asamblea quítame. Pero pues se le olvida por su conveniencia y él toda la vida cree que sigue siendo accionista, cuando la realidad es que ya no figura porque hubo un acta por ahí donde hubo un acuerdo en donde pues, somos cuates, te ayudo, luego me quitas y empiezan los problemas en las empresas. De verdad son chismes de vecindad o chismes más grandes que el TV Notas y el TV y Novelas. O sea, son impresionantes. Entonces, partiendo de que ya sabe que va a pagar, que tuvo una ganancia de tanto y que tiene que pagar un impuesto de 50,000 pesos, que la operación ya se concretó únicamente, lo que está dando es toda la tramitología que le está pidiendo el SAT, pues paga ya los 50,000 pesos. Esa es la realidad. Mucha gente dice, es que no va a haber problema. No, la autoridad, la realidad es que no se ha pronunciado por ninguna de las dos operaciones. Sin embargo, nos vamos a encontrar con autoridades que estén a favor de la fracción 1 y nosotros caímos en la fracción 2 y van a decir, pues no me pagaste cuando te correspondía, me debes actualización y recargos porque era a los 5 días siguientes. Y si hay alguien que le vaya a la fracción 2, digo, a la fracción 1 y ve que, a la fracción 2 y ve que el impuesto, más bien, le van a la fracción 2, ven que el contribuyente lo pagó conforme a la fracción 2, pero ellos están convencidos que debió haber sido en términos de la primera fracción, pues ahí no hay tema, ¿no? Pagaron anticipadamente. Entonces nos vamos a topar con mucho este tipo de cosas.
Y si se fijan, pues buscamos y buscamos en la ley, no hay nada. Leemos ese párrafo y nunca me habla de los residentes en México. Entonces, yo no puedo asumir que porque siempre se paga el día 17, todas las veces va a ser el día 17, porque estamos viendo claramente que el artículo 6 se abrió en 2 fracciones para darme 2 supuestos diferentes y que cada fracción la tengo que analizar de acuerdo a las características de la operación. Tal vez, si esto yo lo hubiera dejado como una tarea y que lo hubieran analizado, la respuesta es muy sencilla. Todos hubieran, o la mayoría hubiera votado por la fracción 1. A lo mejor alguien hubiera preguntado a alguien más y le hubieran dicho la fracción 2, pero sin meterse a detalle. Y hubieran dicho, ¿y por qué la 2? Aquí yo lo que les estoy diciendo es, uno lo hace con base en lo que ocurre en la operación. Yo he visto tantas enajenaciones, yo creo que llevo aproximadamente viendo enajenación de acciones, dictámenes, yo llegué a hacer en su momento hace unos, híjole, yo creo, caray, unos 12 años más o menos, hice dictámenes de enajenación de acciones, pero desde hace 13 años para acá, no hay un solo año en que yo no vea una enajenación de acciones. Entonces es como, ya sé que sigue, ya sé que tengo que hacer. Y este tema no solamente lo he discutido con contadores, lo he discutido con abogados. La última vez que hice una enajenación de acciones, literal, me habla el abogado y me dice, quiero tu opinión respecto a cuándo se debe de enterar el impuesto. Y todo lo que les acabo de decir, se lo comenté a él y le dije, en mi opinión, es la fracción 2. Y me dijo, ok, no tengo nada que decirte, perfecto, pensé que yo era el que te iba a dar la clase. Estamos de acuerdo. Ok, entonces ahora sí, ayúdame a integrar todos los papeles de trabajo de la enajenación. Y como les comenté, fueron, no sé, creo que fueron como 10 empresas más o menos las que se reestructuraron vía enajenación de acciones. Entonces, el preparar toda la documentación, el estar muy atentos a los tiempos del aviso, del dictamen, del pago del impuesto, todo eso causa mucho estrés. Y obviamente que los papeles estén correctos. ¿Qué se hace en estos casos? Pues a mí me entregan toda la información. Les voy a comentar, por ejemplo, mi protocolo. Me pasan toda la información, yo lleno mis papeles de trabajo y llego a que unas empresas tienen ganancia y otras tienen pérdida. Evidentemente es tanta la información que puede ser que yo me equivoque al capturar un 3 en lugar de un 5, o bien que me haya equivocado en la fecha de algún acta de asamblea. Pues yo termino mis papeles de trabajo y yo digo, esta empresa, vamos a hablar de una sola, esta empresa paga un impuesto de 50,000 pesos y tiene una ganancia de 1,000,000. Ok, perfecto. Y entonces toda mi documentación con todos mis papeles de trabajo pasa a que alguien, no que me revise, sino que valide que los datos estén perfectamente capturados. Las fórmulas y todo lo demás les queda claro que están bien. Y si mueven un 5 que estaba mal porque puse un 3, en automático toda la información se mueve. Pero obviamente en cada papel ponen al resultado que yo llegué para ver cuánto fue el margen de error o de diferencia y entonces sí, ya rendirle el número final al accionista. Entonces ya se lo paso a este niño que nos apoya, que es un auxiliar que tenemos, y entonces ya va y me dice, oye, ¿qué crees? Que en este papel pues te equivocaste porque no eran 35, eran 53. Perdona mi dislexia. Oye, ¿qué crees? Que aquí algo se movió y hay una referencia circular en el Excel. ¿Qué suele ocurrir? Oye, aquí este dato no lo tenemos, ¿de dónde lo sacaste? Porque me falta esta acta. Es que me la mandaron por correo y creo que no la imprimí, ¿no? Entonces,
se va checando todo, pero créanme, es un trabajo de meses, meses en donde ya llega uno así de, ya no quiero saber nada, eh, o sea, es terrible la situación. Y los accionistas se pelean por cosas tontas. Hace justamente 12 años me tocó ver la disolución de un accionista, bueno, no de un accionista, de un socio, porque puede ser enajenación de acciones o de partes sociales. Era un socio que tenía una parte social porque la empresa era con chinos. Nunca trabajen con chinos. Créanme que su forma de hacer negocios siempre se apoyan mucho entre ellos. Pero si no nos ven con los ojitos de liguita, son de verdad súper negreros. eh, no, yo de verdad oigo un chino hablar y es como que me quedó trauma de esa época. Entonces, se enojan con este socio porque ellos estaban antes en Polanco y el socio ve, o sea, él era el que estaba como director, era el que estaba al frente de ver toda la empresa. Ve que es una buena opción comprar una bicicleta y pues mandar al mensajero a hacer algunas diligencias que tenían que hacer dentro de la zona. Obviamente hace 12 años no estaba lo de las bicicletas que actualmente está. Y lo vio como una buena opción. Entonces les dijo, oye, ¿cómo ven que compremos una bicicleta económica para esto? Sí, palomita. Llega el mensajero y le dice que se le poncha una llanta. Entonces, pues se le da dinero y le dice, pues ve a que te la repongan y que le pongan aire a la llanta. Estamos hablando que se gastaron 30 pesos. Los chinos se pusieron locos. Le pidieron cuentas sobre esos 30 pesos. Y podrán decir ustedes, ¿es en serio? Sobre los 30 pesos hubo discusión, sí. Entonces él les enseña la notita y le dice, pues mira, ocurrió en este día, ocurrió esto, aquí está el mensajero. Oye, ¿qué pasó? Pues se me ponchó la llanta porque puse un clavo, la llevé a la vulcanizadora, me la repararon, fueron 30 pesos. No, tú nos estás robando. Te estás llevando dividendos y enfrente de nosotros. Y él les decía, ¿en serio por 30 pesos me estoy robando dividendos? O sea, si gustan, quieren ver mis cuentas, no vamos a discutir por 30 pesos. Es más, aquí están los 30 pesos, ¿no? No los quitaron de ahí y entonces le empezaron a hacer la vida imposible. Y decide vender él su parte social. Entonces vende esa parte social y evidentemente entramos como auditores, empezamos a hacer el dictamen. eh, no pagó nada porque la verdad la vendió al costo. Entonces, más bien tuvo ahí una pequeña pérdida. Y de repente, pues ya cuando vieron que nosotros éramos los auditores, pues ya empezaron las contrataciones de, oye, queremos planeaciones para reducirles el salario a los mexicanos. Y queremos que el esquema de pago a los mexicanos sea de esta manera. Y lo que nos hacían era, llevaban traductor, se aventaban media hora hablando en chino y nosotros, pues, no sabemos chino, esperando a que el traductor nos dijera qué onda, porque tampoco querían hablarnos en inglés. Nos decían cosas muy básicas en inglés y pues entonces se volvía improductivo, pero el problema es que nos llegaban a tener hasta 3 horas escuchando su diálogo con el traductor y pues yo le decía al que era mi jefe, oye, pues no sabes si se están burlando de nosotros, qué están hablando, nos están ignorando, ya me tienen hasta el copete y no. Y como no cedimos a sus caprichos de hacer cosas que no se pueden hacer, porque si ya están contratados los mexicanos, no les podemos reducir el salario. La Ley Federal del Trabajo en ese entonces los protegía y continúan protegiéndolos actualmente. Entonces, por eso les digo, se vuelven peores que los chismes de TV Notas y de TV y novelas. ¿Ok? Ahora sí,
Si no hay dudas, vamos a ver nuestra guía. Maestra, yo sí tengo una duda. Dime. ¿Este procedimiento también entraría con las acciones que entran a la bolsa de valores o no? Sí, tienen su procedimiento muy particular, porque si ustedes se fijan, las acciones, más bien, el capítulo de enajenación de bienes está dividido en 2 secciones. La primera sección incluye a las acciones que tiene cualquier empresa. Y la segunda sección se refiere a aquellas que se encuentran cotizando en bolsa o en algún mercado reconocido por la Comisión Nacional Bancaria. Y ahí te da su propio procedimiento y también te dice cómo determines el costo de esas acciones, que evidentemente este costo tú no lo haces. Voy a irme al artículo. Es un solo artículo el que regula esto. Ven, en cambiarme acá está, de pestaña. Es un solo artículo el que regula esta parte. Uno solitito. Y ahorita te lo voy a complicar todavía más. Dices, ay, ¿para qué pregunté? Mire, el 129 es la segunda sección que trae el capítulo cuarto. ¿Se acuerdan que les dije que era el capítulo más extenso para analizar? Pues tiene 2 secciones. Oye, pero el capítulo 2 tiene 3, sí, pero pues no inventes. O sea, los trae como muy separados, ¿no? Actividad empresarial, honorarios, RIF y plataformas. Aquí de repente, ya vimos que el 126 me habla de cómo hacer el pago provisional por la venta de un bien inmueble y un bien mueble. Y el reglamento es el que me da opción de otra cosa. Y así. Y luego me tuve que ir al código. O sea, es un capítulo extenso con mucho análisis. Entonces, aquí sí me habla que las personas físicas van a estar obligadas a pagar un 10% sobre las ganancias obtenidas, obviamente en cualquiera de estos rubros, por la enajenación de acciones. Aquí la ventaja es que el banco o la institución en donde esté cotizando mi acción van a ser las encargadas de determinar esto. Y a final de cuentas, pues, también de hacerme la retención del 10%. Únicamente me entregarán una constancia o un estado de cuenta en donde venga esta información. Y estas son de las que cotizan en bolsa. Pero también podemos llegar a tener enajenación de acciones en acciones residentes en el extranjero. Igual que dividendos. Dividendos yo puedo tener acciones que están cotizando en bolsa, que me reditúan dividendos, pero esas operaciones las tengo con un banco en España. Y entonces España me manda mi estado de cuenta y me dice, mira, aquí están los dividendos que percibiste. Oye, y entonces me voy al capítulo de dividendos. No, quien te va a regular toda esta parte de lo que ocurre en el extranjero va a ser el capítulo de los demás ingresos, porque trae un montón de fracciones y vamos a encontrar que trae una fracción referente a qué hacer con los dividendos. Y obviamente qué hacer con los dividendos, qué hacer con los intereses y en su caso también ver si hubiera un caso de enajenación de acciones. ¿Ok? Pero este es un capítulo aparte y obviamente pues ya tienes a alguien que te lo está haciendo. Cuando tenemos contribuyentes que cotizan, que tienen acciones tanto en empresas como las que cotizan en bolsa, se vuelve un vía crucis el presentar la declaración anual de personas físicas. ¿Por qué? Pues porque tienen un montón de rubros. Yo el año pasado me metí así, me dijeron, oye, no, del trabajo llegaron dos clientes y me dijeron, necesitamos que nos ayudes a checar
¿qué onda con mi declaración? Porque pues me rechazó el SAT mi saldo a favor, que porque dice que tengo inconsistencias. Pues sí, la realidad era que tenían salarios, pero tenían también enajenación de acciones, tenían intereses nacionales y del extranjero, dividendos nacionales y del extranjero, y también tenían fideicomisos inmobiliarios, que esas son fibras, y esas se pagan en términos del capítulo 3. Y entonces tenían una serie de conceptos impresionantes, y pues la declaración anual se fue haciendo muy grande para ir seccionando por capítulos qué es lo que les correspondía pagar. Entonces ellos, generalmente, las personas físicas, como les venden la idea de que ahora todo es muy fácil en la plataforma, acepta la propuesta del SAT, pues se van con la finta de, "Sí, le doy a enviar". Pero toda la información trae un porqué. Entonces, de repente, ahorita, pues uno de mis compañeros me dice, oye, me llegó un amiguito como lo que estuvimos platicando el año pasado. No es del trabajo, pero ¿crees que le puedas echar un ojito? Es que a mí como que me da miedo presentar su declaración anual. No es miedo, es desconocimiento. Y lo que quiere es que yo le diga, sí, está bien tu papel, te falta aquí, te falta allá, etcétera. Pero eso nos ocurre a todos. Y obviamente el hacer una declaración anual no es aceptar la propuesta de la autoridad. Hay un montón de información. Hace unos 8 años aproximadamente, también nos llegó al despacho una persona física que dijo, aquí están mis estados de cuenta, y llevó como 4 cajas, porque el estado de cuenta de un mes era así. Y ahí estaban todas las operaciones que había hecho un mes. Un día recibía intereses, otro día recibía dividendos, otro día tenía otro tipo de fondos, fondos de fondos en forma fija, fondos de renta variable, fondos de pensiones, tenía fondos de N cantidad de cosas. Y los estados de cuenta, unos eran en euros y otros eran en dólares. Entonces, aparte de eso, convierte a moneda nacional y reconoce la fluctuación cambiaria. Entonces, todo un tema. Y ya que vio que teníamos un ejercicio, dijo, bueno, es que en realidad no es este año. Quiero que me corrijan 4 años atrás. No, o sea, termina uno fastidiado. ¿Por qué? Pues porque los estados de cuenta son diferentes, vienen en idiomas diferentes. Me tocó ver estados de cuentas de España y dice, bueno, es España. Sí, pero cuando llegaron de Estados Unidos, bueno, es inglés. Llegaron de Francia, ah, caray, tengo que acordarme de mis clases de francés. Y entonces ya estoy en problemas y tengo que ver cómo lo resuelvo, pues porque el cliente quiere su declaración en tiempo y forma. Es ahí la importancia de que nosotros sepamos analizar la información si es que nos vamos a dedicar a impuestos, ¿no? O sea, muchos de aquí yo sé que no les llama la atención finanzas, auditoría, costos, quieren ser contadores de NIF, o sea, perfecto, pero pues no dejamos de ser contadores, que en un momento dado vamos a presentar nuestra declaración anual y pues también necesitamos algunas cosas, tener ciertas nociones. ¿Ok? ¿No hay otra duda? ¿No? Ok. ¿Se fijan qué extenso es este tema? Dicen, ay, y obviamente les voy a hacer un examen exhaustivo sobre esto, aprovechando que el compañero nos preguntó de la sección 2, también veremos ahí unas preguntas de la sección 2. Total, es un artículo, pero muy extenso y muy complejo, no se crean. ¿Ok? Bueno, en esta pequeña guía lo que puse es lo que ya platicamos hace un momento. El cuarto párrafo del artículo 126 nos establece la retención del 20% y si alzamos la mano y vamos a enajenar acciones, podemos ir por una retención menor. ¿Ok? Y entonces aquí repliqué el caso práctico que veíamos. Es decir, que se aplicó el 20%
esta persona hubiera tenido que pagar 3 millones, le hubieran retenido 3 millones de pesos. Y esa retención la hubiera hecho el adquirente. Pero cuando me voy al reglamento, el reglamento me dice que yo tengo que dar un aviso y que aparte mi operación tiene que estar avalada por un contador público inscrito. Es decir, su firma tiene que valer para efectos del SAT. Y vimos que uno de los requisitos importantes es la presentación del aviso. Quedamos que el aviso se tiene que presentar el día 10 o antes si este día es inhábil. No es una contribución, no goza de los beneficios de que si es viernes se va hasta el lunes siguiente, que porque si es sábado se recorre también al día siguiente hábil. No es contribución, es una opción. Y después, pues nos habla de que conjuntamente con el auditor hay que tener muy presente la fecha de presentación del dictamen. Oye, no se le vaya a olvidar al auditor, porque tenemos auditores que también hay mucha gente que quiere ser contador público certificado y lo único que le interesa es plasmar su firmita, pero la firmita tiene una responsabilidad enorme. Pueden inhabilitarnos para quitarnos el registro como contadores o bien ya tenemos incluso una acción penal en nuestra contra. ¿Por qué? Pues porque la autoridad va a saber que Imelda Vázquez, que es contadora pública certificada, firmó ese dictamen, no lo presentó en tiempo y no se cercioró de toda la información que está ahí. Entonces, con la primeritita que se van a ir es conmigo, no con la persona física. La persona física hizo lo que el especialista le dijo. Entonces, contra quien se van a ir es contra el auditor. Entonces, el auditor, pues evidentemente va a contar con información. Con toda esta información, tiene que saber cuántas acciones emitió la sociedad, el valor aportado por acción. Quedamos que va a ir revisando un sinfín de documentos, actas de asamblea, declaraciones anuales, porque el auditor puede llegar a la empresa y puede decirle, oye, pásame tu papel de trabajo de Cuca y de Cufín. Y resulta que los papeles están mal. ¿Se acuerdan de la fórmula que vimos para determinar la UFIN? Que era el resultado fiscal menos el ISR, menos los no deducibles, menos la PTU. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, a mí me ha tocado ver papeles de trabajo en donde llega la persona moral y nos dice, oye, nos urge distribuir dividendos. Ok, ve cuánto tengo en el Excel. Como si el Excel fuera ya lo que tiene la empresa en el banco, ¿eh? Tengo 100 millones de pesos y pues ya hice planes y yo como accionista quiero, deseo y demás. ¿Cuál creen que es la cifra que toman como fin? ¿Cuál se les ocurre? Nosotros ya vimos una fórmula y decimos, ok, todavía no me lo aprendo como lo dices tú ya muy de memoria, que sería ilógico que no lo dijera de memoria después de tantos años, ya, es un exceso, pero dicen, pues, ¿qué podría tomar? Vemos a muchos contadores tomando la utilidad fiscal, es decir, ingresos menos deducciones. Y si hay una utilidad fiscal, esa la van sumando como CUFIN. Oye, pero es que hay una fórmula así, pero al contador le valió. Entonces, de repente ves el papel de trabajo y es así de, oh, y entonces me mandan a llamar los abogados y dicen, oye, ¿cuánto podemos distribuir de dividendos? Nada. ¿Por qué? Pues porque mira, este papel lo que trae es esto y no es un papel de CUFIN. Para que yo vea cuánto vale la CUFIN, necesito las declaraciones anuales desde que se constituyó la empresa hasta ahorita y de ahí voy determinando mi información de CUFINes, de pérdidas y de todo lo demás. No inventes, sí, y estoy hablando nada más a nivel distribución de dividendos. Entonces imagínense al auditor, oye, pásame el papel, no, pues otra vez
el auditor va a caer en el mismo caso que yo. Va a tener que pedir toda la información y construir ese papel porque la información está mal determinada. O sea, yo esa vez casi me daba el infarto. No podía creer, o sea, decía, caray, si les dejo una práctica a mis alumnos y les pasara yo declaraciones anuales, juro que les faltaría algún dato con la fórmula. Pero ya lo vi con ellos. No creo que fueran, perdónenme la expresión, que fueran tan tontos de concluir qué es esta. A lo mejor podría alguien decir, sí, sí habría alguien, ok, vamos a poner que habría 2 personas que sí. Su materia gris no da para más. Pero aquí la ventaja es que son estudiantes. Pero ya que lo haga un contador con cierto número de años ejerciendo, es una vergüenza. Todavía si el alumno se equivoca, ¿te puedo poner de ejemplo, Toño? Anda por ahí Toño Marroquín, ¿o ya se nos Sí, fue? sí, sí. Sí. No se preocupe. Ok. Toño fue el que Vámonos. se equivocó. Le damos sus apes a Toño y Toño endereza el camino. Pero es momento ahorita de darle un zape. Pero ya cuando Toño ya tenga unos 15 años más, ¿quién va a estar ahí contigo para darte tus zapes, Toño? Pues, El fisco, me voy a la cárcel, ¿no? no te vas a la cárcel, más bien te quedas sin trabajo, ¿no? Porque pues van a confiar plenamente en ti, la COFIN y demás y todo, y los accionistas ya contrataron unos asesores y dicen, oye, pues ¿qué onda? ¿No que tu trabajo era muy bueno? Y a lo mejor, si ahorita te aumentas 15 años más de la edad que tienes, pues a lo mejor laboralmente ya no podrías conseguir un trabajo tan bueno como el que tendrías, ¿no? Entonces, trae más allá de temas legales, fiscales, trae otros temas. Créanme, es muy lamentable. He conocido otras cosas que hacen los contadores que no se podrían imaginar, pero esos ya son chismes. Y uno dice, ¿cómo es posible que te hayas aventado a hacer este tipo de estupideces? Y no estupideces contables ni fiscales, estupideces de adolescente. Y que te hayan retirado de la empresa después de más de 20 años trabajando. Luego les cuento ese chiste. Ahorita no, porque si no, les va a gustar, van a empezar a preguntar otras cosas, ya me los conozco. Entonces, abusados, esa es la parte importante. Si nosotros fuéramos vale nuestra firma, pues yo no podría decir, oh, sí, está súper bien el papel de trabajo. No, oye, ¿qué está haciendo? ¿No? Oye, a ver la cuca. De una vez de pasadita, pásame tu papel de la cuca. Y pues también vemos que la cuca está mal determinada. ¿Ok? Bueno, entonces ya, después tenemos que hacer la determinación de los papeles de trabajo. Veíamos que el artículo 215 nunca nos dice, oye, todos estos cálculos que ves aquí tienen relación con el artículo 22. Entonces parece que yo en mi cabeza ya tendría que saber que son parecidas la información, lo que hay en el reglamento y lo que hay en el artículo 22. Y esto es lo que veíamos, es que como son imágenes, me va pidiendo que vaya actualizando el costo. Aquí lo que les puse es, como es una pequeña guía, para que les sirva ahí como una ficha técnica, pero en realidad aquí, ¿qué sería lo más importante de lo que vimos? La fecha de presentación del aviso, que es uno de los requisitos para que haya una retención menor y que se presente un dictamen. Todos los demás detalles, pues en realidad no nos alcanza el tiempo como para verlos porque nos faltan algunos temas. Pero el artículo, ¿se acuerdan que les comenté que si fuera una receta de un pastel, está como revuelto? Entonces tenemos una fracción 2 diciéndonos en un inciso A cómo se hace la primera cédula. Pero la fracción cuarta nos dice cómo se hace la actualización. Entonces, así se los puse como para que lo tengan de guía.
Después, la diferencia de las cufines, ¿dónde está su fracción? En el caso práctico que desarrollamos, pues solamente comprende la parte del inciso de la fracción 2 inciso A. Sin embargo, las demás fracciones pues nos habla de las pérdidas amortizadas o de las pendientes de amortizar. Y esas no las puse. Pero esos elementos, la misma fracción 2, más adelante me va a hablar de cómo determino el monto original ajustado. Y una vez que tengo este importe, en términos de la fracción primera del artículo 22, determino mi costo promedio por acción. No sé si me van siguiendo en dónde está la revoltura del artículo 22. El artículo 22 empieza primero hablándome del merengue y después me empieza a hablar de cómo llego del merengue hasta como si yo hubiera grabado un video y el video lo echara para atrás, ¿no? Veo el merengue, toda la decoración, todo el proceso del pastel y de repente veo el inicio del video que es donde están los ingredientes. Así es este artículo 22. La fracción primera nos habla del costo promedio por acción, que es el que vimos más abajo. Creo que sí lo pegué. Ajá. ¿Ok? Y después nos habla de cómo determinar la ganancia por enajenación de acciones. Ojo, no siempre determinamos ganancia. Hay veces que determinamos pérdida. Y aquí está el casito que vimos. ¿Cómo determino el costo por acción? ¿Cuánto vale mi monto original ajustado? ¿Y cuánta es mi ganancia total? ¿Ok? Una vez que tengo determinada la ganancia, nuevamente me tengo que ir al artículo 215 y me dice que tome las reglas del artículo 120 de la ley. Oye, ¿a qué te refieres con eso? Cuando yo tengo ganancia, el capítulo de enajenación me establece que cuando yo tenga ganancia por bienes muebles o muebles, yo tengo que toparla a 20 años. No puedo, si tengo una tenencia accionaria de 21 años, no puedo decir, pues la divido entre 21. No, mi límite es 20. Oye, qué injusto, porque me quitaron un año en que yo podía dividir mi ganancia. No es lo mismo dividirla entre 20 que entre 21, sí, pero es el límite que pusieron, 20 años. Y si tengo pérdidas, me las limitan a 10 años para que yo pueda, obviamente, llevármelas o amortizarlas. Entonces son reglas que me da el artículo 120 en el cálculo anual. Y el reglamento en ese inciso E me habla de que yo cuando determine la ganancia, no se me vaya a olvidar que no puedo exceder de 20 años, que aplique la tarifa del 126 y al resultado lo multiplique por el número de años en que lo dividí, que es esta parte que estábamos platicando la vez pasada. ¿Ok? Entonces, como podemos ver, pues el importe del pago conforme a la opción del reglamento es menor al ISR pagado conforme al 20% que establece la ley. ¿Qué pasaría aquí? Pues nada más va a pagar un monto menor y este monto menor habría que adicionarle los honorarios del auditor, que decíamos, si son 50,000 pesos o 100,000 pesos, 350,000 pesos sigue siendo menor que 3 millones, en este ejemplo, aplicándole la tasa del 20%. Y aquí siempre por eso puse esta pregunta. Es que es para mi medicina esta, no se emocionen, que si no se me olvida. Y ahora que vaya con el doctor, no saben qué doctor tengo, literal, me va a dar una chinga si ve que no me he tomado la medicina. Y regaña muy feo, entonces mejor me alineo. Tiene el carácter más feo que yo, entonces
sé respetar cuando alguien es peor que yo. Entonces, lo que puse al final es, pues ya tengo el impuesto, le tengo que pagar sus honorarios, oye, ¿cuándo lo retengo? Y entonces ¿recuerdas la fecha en que se tiene que pagar este impuesto conforme al párrafo cuarto del 126? Y la respuesta es sí. Si es nacional, va a ser en términos del artículo sexto. Y si es del extranjero, es en términos del artículo 126, cuarto párrafo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas, comentarios sobre esta parte? ¿No? ¿Ya les puedo hacer un examen exhaustivo de esta guía? ¿Ya se durmieron? No, profesora. No, profesora. Profesora. Profesora, yo sí tengo una duda. Dime. ¿Cómo se calculaba la proporción del saldo de la COFIN a la fecha de cuando se enajena, que se debe actualizar? Se toman... espera. Lo que se hace aquí es el auditor, lo que tiene que hacer es checar cuánto valía la COFIN cuando el accionista compró las acciones. Aquí en este caso, como el accionista, en este ejemplo, el accionista compró las acciones en el momento en que se constituyó la empresa, te dice la ley, oye, ¿cuándo compraron las acciones? En 2012. Dime el saldo que tenías de la COFIN en el ejercicio atrás. O sea, es decir, el 31 de diciembre de 2011, pues no tenía nada, no estaba yo constituido. Pero si la empresa se hubiera creado en 2010 y el accionista compró acciones en 2012, evidentemente aquí habría un monto. Este monto se debe de actualizar utilizando los factores de actualización que me establece la ley. Me dice, toma la última vez que ese saldo se actualizó, conforme te lo estoy pidiendo, ok, 31 de diciembre de 2011, y tráelo a un mes antes de la fecha en que tú vas a enajenar. Si tú vas a enajenar en mayo, entonces la fecha en que vas a actualizar es abril del 2020. Ok, este monto que está aquí, que no tenemos nada, lo actualizas, lo divides entre el número de acciones que tiene la persona moral, porque obviamente este monto pues, va a tener repercusión en todas las acciones, no nada más en la persona que las está vendiendo. Entonces, ok, esta CUFIN, ya actualizada, la divido para todas las acciones. ¿Cuántas acciones son del accionista? 120. Entonces, lo que te salga aquí, el prorrateo que te salga aquí, divídelo entre multiplícalo, perdón, por 120 y aquí te va a dar un importe. Esto es a la fecha de adquisición. Y lo mismo a la fecha de enajenación. Oye, ¿cuánto es el saldo que tienes de CUFIN? Estás vendiendo en 2020, pero quiero el saldo que tienes al 31 de diciembre de 2019. 17 millones. Actualízalo, prorratéalo entre las 300 acciones, multiplícalo por el número de acciones que tiene el accionista y tienes un importe. Y la misma ley te dice, va a haber diferencia cuando el importe de la enajenación sea mayor que el de adquisición. Entonces, pues 7 menos 0, pues siguen siendo 7. Y entonces este importe lo juego como diferencia. Pero si aquí hubiera 2 millones, serían 7 menos 2, me quedarían 5.226.000. ¿Ok? Por eso les decía, se los puse como muy rápido, como que no me fui tan a detalle, porque cada cédula tiene su particularidad. Literalmente ahorita no me metí a ver la ley, pero la ley te va diciendo, con lenguaje medio extraño, sobre este prorrateo de las acciones. Y suena lógico. Todas las acciones tendrían que ganar en la CUFIN.
todas las acciones también tendrían que perder en los casos de pérdida. ¿Ok? No sé si te quedó clara tu duda. Sí, maestra, muchas gracias. De nada. ¿Ok? ¿Alguien más? Ok. ¿No? Ok. Bueno, pues con este tema, ahora sí, viene lo bueno del semestre. Ok. Cuando yo termino un tema, generalmente doy una semana para que se pongan a estudiar, confiando en que mis pequeños querubines, o sea, mis alumnitos, son unos niños estudiosos y que van preparando su examen y que por ahí en el transcurso de la semana pudieran tener una duda. Entonces, para yo evitar que se tropiecen y reprueben, estoy abierta toda esa semana que me pregunten así de, ya me perdí en tal tema. Aquí como que al volverlo a leer me desconecté. Es esto y esto. Entonces, con eso, yo creo que pueden salir adelante con el examen. No sé qué día les convenga más a todos hacer el examen. En mi opinión muy particular, a mí me gustaría más hacerlo en miércoles. Es decir, doy una semana y el examen se los estaría haciendo el 5 de mayo en lugar del 3 de mayo. ¿Razón? El lunes, como está el fin de semana, la experiencia lo que me dice es que se ponen a hacer otras cosas el fin de semana, ya sea que estemos encerrados o sea presencial, el fin de semana algo nos distrae. Ya no estamos con el ajetreo cotidiano. Y el domingo a las 12 de la noche queremos que nos entre todo el conocimiento y el lunes el examen va a ser fatal. Entonces, yo prefiero quitar el efecto del fin de semana y darles 2 días adicionales para que estudien, aparte de la semana. Eso sí, el 4 de mayo, ese día los extraterrestres vienen por mí y me borran la mente. Cualquier duda que haya el 4 de mayo, no contesto, no sé, porque ya les di toda una semana y todavía de regalo el lunes 3 que tenemos clase para que podamos ver sus dudas. Pero pues resulta que luego nadie me pela, nadie hace caso de esto que les comento, muy pocos, y el 4 quieren que los atienda a las 12 de la noche, a las 5 de la tarde, y no, pues espérame. O sea, sí estoy buena onda, pero tampoco me traigas porque tú tienes prisa de pasar bien tu examen. Entonces, organícense bien en este sentido y el examen lo haríamos el día 5. Hasta este tema. El próximo lunes yo voy a empezar con otro tema. Y la pregunta frecuente siempre es que si voy a hablar de cómo hacer palomitas en el horno de microondas, el día 3 me digan, y también vamos a hablar va a venir en el examen cómo hacer palomitas en el microondas. Pues no, ya desde ahorita ya les dije los temas de los que va a venir examen. Uno va a ser lo que platicábamos la clase pasada. Denle un repaso a cuál es la fórmula para determinar la conciliación contable fiscal. Esa es importante. O sea, es como un tema de estudio. Es lo que tendrían importante que ver en su práctica. 2, todo lo que vimos respecto a CUCA y CUFIN y sobre este tema de enajenación de acciones. Oye, pues parece que no es tanto. No, tal vez no sea tanto. Pueden ser, no sé, a lo mucho unas 7 preguntas, pero son temas que no quiero que los traigamos arrastrando
porque de repente por ahí nos podemos perder, se nos van a acumular más información y en lugar de hacer 7 preguntas como máximo, hacemos 15 preguntas o vamos subiendo el número, ¿no? Como lo que les platicaba yo de mi examen del sábado. El maestro, tuvimos todo el cuatrimestre viendo con él cosas y él mandando y mandando material, y la verdad su material eran como 300 hojas, y de repente dice, de esas 300 hojas estudien, y de ahí salen 30 preguntas. Y entonces el estrés es, ¿qué pregunta? O sea, no creo que me pregunte qué decía el cuarto párrafo del artículo 126, pero no lo sé. Entonces aquí lo que me interesa es qué tanto hemos aprendido de estos temas. Y donde haya un bache, nos regresamos. Pero solamente en donde hay bache. Si no hay bache, continuamos. ¿Ok? ¿Cómo ven? ¿Qué les parece? ¿O si prefieren el lunes? No, yo opino que el miércoles está bien. El Miércoles. miércoles está Está bien. Profesora, Es lo que les digo, yo sé, hasta a mí me da flojera cuando me dicen que el examen, o sea, a mí como estudiante que el examen es el lunes. maestra, pero el 5 de mayo sí va a dar clases. ¿No celebra la batalla de Puebla?